Hola, hola, muy buenas tardes. El Colegio Nacional de Peritos en Enfermería les da la más cordial bienvenida a esta sesión del día de hoy, 13 de diciembre del año 2022. Para todos los profesionales del área de la salud que el día de hoy se dan lugar y cita para vernos por medio de este canal, les agradecemos por su tiempo, por estar aquí. Finalmente, el Colegio Nacional de Peritos en Enfermería cumple un objetivo más, que es el llevarles a todos ustedes, ¿verdad? Parte de estas sesiones con el conocimiento necesario, ya sea para reforzar el conocimiento que tenemos como profesionales de enfermería. Asimismo, reforzar todos esos conocimientos que tenemos. Para mí, el día de hoy, de verdad que es un gusto y un honor presentarles a la ponente que el día de hoy nos dará la sesión. La sesión tiene el tema manejo de accesos vasculares en el paciente gran quemado. Y nuestra ponente tiene un amplio currículum, el cual les voy a hacer mención de algunos. Y bueno, nuestra ponente es enfermera especialista en salud pública. Ella es egresada de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. También tiene la licenciatura en Enfermería y Obstetricia, también de la NEO UNAM. Tiene un diplomado en atención de enfermería en terapia de infusión del Instituto Nacional de Cancerología. También profesor titular en cursos de formación en terapia de infusión y prevención de infecciones. Ella formó parte del equipo fundador de la clínica de catéter del Instituto Nacional de Rehabilitación del 2011 al 2019. Vocal en el Comité de Accesos Vasculares del mismo instituto. En el año 2020 a la fecha, está adscrita al Servicio de Traumatología del Instituto Nacional de Rehabilitación. También realizó un magíster en el control y prevención de infecciones por la Universidad de La Haya en España. Está adscrita a la unidad quirúrgica del Centro Nacional de Investigación del Paciente Quemado, CENIAC. Y de verdad que es un honor presentarles a la licenciada en enfermería Lorena Berenice Vega Arriaga, una excelente ponente con habilidad, conocimiento y experiencia. Muy buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, muy ¿Cómo, buenas tardes a todos. cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Siempre emocionada de poder participar con ustedes y con su foro para poder compartir, pues, temas de gran importancia, ¿no? En este caso, pues, vamos a hablar del Gran Quemado. Muy bien. Bueno, pues sin más comentarios, le cedemos la palabra para iniciar la sesión del día de hoy y nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Pues nuevamente buenas tardes, ya tuvieron a bien presentarme. El día de hoy tengo el placer, ¿no?, de poder compartir dos de los grandes temas que como profesional de enfermería me apasionan. Por un lado, lo que es la terapia de infusión y por otra, el manejo del paciente gran quemado. Hablarles en este momento de dispositivos de acceso vascular, pese a que ya se tienen grandes avances en lo que se refiere a terapia de infusión, todavía hasta la actualidad es triste reconocer que no hay una evidencia científica como tal o un lineamiento explícito que nos diga cómo debemos de hacer el manejo en esta población, que incluso dentro de lo que es el argot de terapia de infusión, lo tenemos clasificado como las famosas poblaciones especiales, en donde pues requerimos sobre todo pues nosotros poder desarrollar lo que son ese juicio clínico y el juicio crítico para poder brindar una atención siempre centrada en el paciente, pero que cada vez que me invitan a compartir o hago extenso cuando tengo grupos en formación, es que siempre nuestro quehacer de enfermería debe de ser basado en una evidencia científica. Si bien es cierto, a veces nos basamos más en la experiencia que en la evidencia, siempre debemos de centrarnos en el individuo, ¿no?, que es el objeto de nuestro cuidado,
el cual pues siempre tiene que recibir el mejor acto en relación hacia los procedimientos y procesos que podamos realizar con ellos. El día de hoy pues les hablaré de lo que es el cuidado de los dispositivos de acceso vascular en el paciente gran quemado, que como lo veremos en el desarrollo del mismo, nos vamos a dar cuenta que es necesario tomar en consideración dos procesos o dos disciplinas, ¿no? Interdisciplinas que competen a enfermería, como lo son el manejo de la terapia de infusión y por otra parte otra gran rama como lo es el manejo de las heridas. Es así como el protocolo que se desarrolla, que es el que les compartiré en la institución donde laboro, es como pudimos conformarlo para poder nosotros evidenciar y sustentar cada uno de los procedimientos que ejecutamos en este tipo de pacientes. Vamos a iniciar. Les presento en cómo está la orden del día, cómo iremos desarrollando la sesión, en donde nos basaremos en una introducción. Vamos a dar ese encuadre, ¿no? Esa parte epidemiológica y posicionamiento de por qué es importante conocer al paciente gran quemado. Y lo veremos pues desde la perspectiva de la valoración del acceso vascular, en donde también vamos a ver que quizá muy posiblemente haya ciertas controversias, pero que sin embargo, insisto, nos hemos basado con base a la evidencia y también un poco con base a las necesidades de tratamiento que tiene este tipo de población para con ello trabajar de manera simultánea con el equipo multidisciplinario de salud y que lejos de que el acceso vascular en algún momento del manejo quirúrgico de este tipo de pacientes se vuelva pues un tropiezo en el sentido de que pudiésemos entorpecer el tratamiento, se busca siempre un sinergismo para poder potencializar cada uno de los cuidados por cada una de las disciplinas. De igual forma, dentro del manejo del paciente gran quemado, debemos de conocer cuáles pudiesen ser los apósitos de cobertura disponibles que estos van a ir mediados con base a las características de maduración de la piel. Al ser una población que es sumamente lábil en la primera cobertura o la primera barrera de defensa, también nosotros debemos de tener el conocimiento para saber en qué momento es el ideal de hacer una transición entre cada tipo de adhesivo con el objetivo de no dañar la neodermis o la parte de las coberturas cutáneas que en su momento pues están formando y tienen el objetivo incluso de salvar la vida del paciente. Asimismo, mencionaré las guías y los estándares para el cuidado en los cuales nos basamos, en que, como les mencioné en un inicio, pues serán siempre los estándares de terapia de infusión de manera generalizada como una guía para el manejo de los dispositivos intravasculares, pero que por otro lado, para poder nosotros guiar y manejar la parte de control de biocargas, la parte de manejo de sitios de inserción y zonas pericatéter, tenemos que basarnos en la evidencia de manejo de tejidos y no es más que una guía con base en lo que nos dictan las guías de manejo de las heridas y de manera, digamos, un poco menos ponderante, también tomamos en consideración lo que nos dice la American Burn Association respecto a manejo de paciente gran quemado, ya que como veremos también el aspecto de la fisiopatología de la quemadura va a conllevar cierta toma de decisiones en relación a los dispositivos intravasculares. Y con base a los temas anteriores o a los tópicos anteriores, llegaremos a una conclusión de análisis para poder nosotros saber que como parte del personal de enfermería podemos ser generadores de cuidados de vanguardia, siempre basados en un alto grado estándar de evidencia. A manera de introducción, pues tenemos que los pacientes, ¿no? De por sí en una unidad de cuidados intensivos son susceptibles de múltiples medios invasivos. El paciente gran quemado no es una excepción. Dentro de estos, con base a la evidencia, hemos visto que también se reportan, ¿no? Infecciones asociadas a la atención en salud, las cuales van teniendo tasas de distribución y prevalencia, dependiendo obviamente de los sitios y de la susceptibilidad propia también del paciente. Sin embargo, dentro de lo que es el manejo de un paciente gran quemado, como más adelante veremos su definición, tenemos una alta, digamos, barrera que se ha roto, como lo es la protección brindada por la piel. Entonces, con base en esto, los pacientes gran quemados son unos pacientes susceptibles a múltiples infusiones, como sería el manejo, ¿no? De diferentes tipos de soluciones
investigaciones y tratamientos, y que inclusive hay necesidad de mantenerlos con múltiples dispositivos intravasculares con el objetivo de mantener pues esa parte de la fisiopatología, reducir sus posibles complicaciones. Además de eso, nos enfrentamos también a situaciones muy relevantes como lo son los riesgos microbiológicos referentes hacia las partes de las biocargas, tanto en la piel como posibles traslocaciones bacterianas y propiamente manejo de la ropa intrahospitalaria, que es una situación en contra en respecto a la reducción y complicaciones asociadas a infección. Y qué decir pues de los dispositivos intravasculares, en los cuales también se debe de gestionar de una manera adecuada, siempre haciendo una ponderación de riesgo con base al mapeo microbiológico del cuerpo y a su vez también considerando cuáles serían los potenciales tratamientos quirúrgicos para nosotros poder considerar con base en lo anterior el sitio potencialmente abordable con menos riesgo posible, hablándolo desde el punto de vista microbiológico en primer momento, y posteriormente pues también poder nosotros dar solución a posibles complicaciones mecánicas. El objetivo pues es identificar estrategias basadas en la evidencia para poder prevenir o reducir el riesgo de infecciones del torrente sanguíneo relacionadas a la terapia intravenosa. Hablándolo y pudiendo nosotros encuadrar, ¿no? La situación del paciente gran quemado, pues es vital o es imperante poder hablar un poco de la epidemiología de este tipo de poblaciones. Las quemaduras son lesiones, como lo sabemos, producidas por acción de diversos agentes, ya puedan ser físicos, químicos o biológicos, y que la gravedad y profundidad de la quemadura va a ser también relativamente asociada al tiempo de exposición de este agente que está generando la lesión. De igual manera, van a constituir un importante problema, hablándolo desde el punto de vista de salud pública, ya que este tipo de trauma, ¿no? Se asocia o es una causa severa de discapacidad, ya sea física, psicológica, social y laboral, la cual también genera un alto índice de mortalidad y secuelas graves, hablándolo desde el punto de vista funcional y obviamente desde la parte de daño psicológico. Ni qué decir también que dentro de esto se atañe o se asocia un término que utilizamos mucho en salud pública, que son los años de vida ajustados a discapacidad, en donde desde ahí nosotros vamos a poder proyectar cuántos serían los años útiles del individuo que sufrió este tipo de traumatismo, se han visto reducidos, perdón, por secuelas propias de esa quemadura. Dentro de las principales muertes, hablándolo de esta población de pacientes quemados, la primera de ellas o la primera tasa de mortalidad se asocia al ingreso a los servicios de salud, en donde en ocasiones se carece de una adecuada reanimación del paciente y que con ello, pues obviamente exacerbamos los datos o podemos acelerar el shock hipovolémico por una mala resucitación hídrica, podemos incluso generar por una sobrecarga de líquidos un compromiso agudo respiratorio y en fases posteriores pues nos vamos a enfrentar a las complicaciones de tipo infeccioso en donde encuadraríamos las intervenciones dirigidas a nuestro dispositivo intravascular. Dentro de esto, voy a regresarme, veo que no omití la diapositiva anterior, una diapositiva anterior, en donde pues vamos a encuadrar lo que sería la definición de un paciente gran quemado. Dentro de la definición del manejo de un paciente gran quemado nos vamos a basar en lo que nos dicen las guías de práctica clínica nacionales, en donde dentro de ellas incluso hay una guía para el manejo del paciente gran quemado y es ahí donde empezamos a hacer la tipificación y obviamente el estadiaje con base a características propias de las lesiones generadas, pero también en donde consideraremos a los grupos etarios más susceptibles en relación a sufrir este tipo de trauma. Dentro de las guías de práctica clínica se nos dice que vamos a considerar como paciente gran quemado a todo aquel paciente que tenga por arriba del 70% de superficie corporal quemada total y que la tipificación en profundidad de estas quemaduras vayan entre un segundo y tercer grado. Ya puede ser de segundo grado superficial o segundo grado profundo. De igual manera, vamos a enlazar o vamos a nosotros a clasificar como gran quemado a todos aquellos pacientes en extremos de la vida que hayan sufrido quemaduras sin importar la superficie total, la superficie total quemada
y que además de ello cursen con una comorbilidad, es decir, comorbilidades como lo son enfermedades crónico no transmisibles, hablándolo específicamente de diabetes e hipertensión, y de igual forma se considera un paciente gran quemado aquel paciente que, sin importar el grado de quemadura o superficie corporal quemada, además de la extensión o el grado de quemadura, vamos a considerar lo que es un gran quemado cuando las quemaduras sucedieron en áreas especiales. Áreas especiales van a ser consideradas cara, manos, genitales, pies, en donde son áreas en las cuales alteran drásticamente lo que es la imagen del individuo, pero que además de ello, hablándolo específicamente de lo que son las extremidades tanto inferiores como superiores, son las zonas más limitantes si no se realiza una adecuada intervención y una adecuada rehabilitación que pudiese generar incluso pues un retroceso en la movilidad del paciente y en que ejecute sus actividades de la vida diaria. Tomando en consideración este encuadre, pues ahora sí nos centraremos en lo que es propiamente lo que sería el manejo del dispositivo intravascular en este tipo de pacientes. Como ustedes observan en las imágenes, tenemos en primera instancia una valoración integral. El Centro Nacional de Atención al Paciente Quemado es un centro que se abrió a necesidad de manejo de este tipo de población, ya que a nivel nacional únicamente se contaban con servicios dentro de algunos hospitales de tercer y segundo nivel para manejo de este tipo de pacientes, pero que no se daba el cuidado integral desde el inicio y obviamente hasta el egreso del paciente y vías subsecuentes como sería el manejo de secuelas por quemadura. Nosotros, al ser un centro de atención, somos un centro de referencia en el cual pues regularmente los pacientes ya vienen intervenidos y se les da ese primer contacto de atención dentro de las áreas o dentro de las unidades cercanas a la población en donde surgió el evento. Cuando ellos ingresan a la unidad, pues se hace lo que se llama una valoración integral. La valoración integral se subdivide en dos, esto es tomado de la American Burn Association, en donde es valoración primaria y valoración secundaria. Dentro de la valoración primaria, pues tenemos la valoración de la circulación, es decir, compromiso a nivel de los tejidos, y es ahí donde también se va a establecer la inserción del acceso venoso o, en su defecto, la valoración de ese dispositivo con el cual ya está ingresando el paciente. Dentro de esta misma valoración primaria, pues hay valoración de la vía aérea, manejo de las quemaduras y valorar si existe un déficit neurológico asociado al traumatismo. Y dentro de la exposición secundaria, que es donde también se surge o se tiene que cumplir un papel muy significativo por parte del equipo de terapia de infusión, es cuando ya hay una exposición completa del paciente. ¿A qué nos referimos con esto? Es cuando se retiran todos aquellos vendajes, coberturas con los cuales ha ingresado el paciente para hacer un cálculo real del cálculo de superficie corporal quemada, saber la profundidad de las quemaduras y se realiza una historia clínica, puede ser directa o indirecta. En el caso de lo que nos compete a nivel de terapia de infusión, dentro de la historia clínica, pues se hace una anamnesis dirigida ya sea al paramédico o al familiar para poder obtener la mayor cantidad de datos en el dado caso de que el paciente ingrese con un dispositivo central de inserción central y poder así nosotros determinar y hacer una estimación de cálculo de riesgo con base a periodos de incubación, si pudiese ser un factor de riesgo el preservar dicho dispositivo. Al hacer el examen físico completo en donde se participa por parte del equipo multidisciplinario conformado por médico cirujano plástico, médico intensivista, terapista físico y obviamente el equipo de clínica de catéter, es donde se empieza a participar con base a cada una de las injerencias y competencias de cada área de especialidad para hacer sugerencias respecto al manejo del paciente. En lo que respecta a la terapia de infusión, pues es donde se empiezan a hacer las proyecciones, las valoraciones de sitios potenciales de abordaje con base a los factores de priorización de riesgo y tratamiento que veremos más adelante. Y de ahí partiríamos a un tratamiento básico inicial, en donde pues es el manejo inicial de las quemaduras y obviamente la reanimación hídrica para disminuir el riesgo de profundización de las mismas. Dentro de lo que cabe mencionar en las intervenciones del acceso vascular, la vamos a basar en tres momentos significativos con base obviamente a las actividades desarrolladas y desempeñadas para cubrir la parte de cobertura del dispositivo vascular y la terapia de infusión.
Vamos a partir en una etapa inicial por la valoración inicial, posteriormente el tratamiento, el mantenimiento, que es ya abocado y sintetizado al tiempo en el cual el paciente va a permanecer hospitalizado o que va a requerir de un dispositivo de acceso vascular central o en su momento hacer la valoración significativa para la transición del tipo de dispositivo. Y la parte del retiro, en donde cada uno de ellos van a tener puntos de valoración crítica convergente para tomar decisiones respecto al manejo del dispositivo y obviamente con base a preservar la mayor parte o la disminución de riesgo de complicaciones principalmente infecciosas en el paciente y obviamente complicaciones derivadas a nivel cutáneo. Dentro de la valoración inicial, pues vamos a tomar en consideración las condiciones de la piel. ¿Qué tipo de piel tiene el paciente? ¿Cuál es la proyección de manejo de ese paciente? Si tenemos zonas íntegras, si tenemos zonas quemadas o si la parte de la zona quemada es una zona quemada cruenta en la cual pues obviamente el nivel de biocarga será más significativo en comparación a un área sana. El sitio de inserción del dispositivo intravascular, en donde tomaremos 3 vertientes significativas de acuerdo a lo que nos piden los lineamientos técnicos de manejo del acceso vascular por parte de la terapia de infusión, en donde valoraremos riesgo microbiológico, riesgo de estabilización y riesgo de desplazamiento inadvertido del dispositivo. Obviamente que dentro de los riesgos microbiológicos, pues tenemos que tomar como base inicial, pues el mapeo microbiológico de la piel, algo básico que como profesionales de enfermería deberíamos de conocer para poder nosotros identificar de manera relevante cuál es el microbioma residente de cada una de las zonas de la piel y de las zonas subyacentes a las subestructuras y órganos del cuerpo que pudiesen generar un riesgo de contaminación cruzada o contaminación extrínseca al momento de la inserción del dispositivo. Dentro del mantenimiento habrán intervenciones obviamente dirigidas a la reducción de complicaciones infecciosas y mecánicas. Las complicaciones infecciosas pues van a ser siempre vinculadas a la reducción de colonización de los sitios de inserción o bacteremias relacionadas a catéter, en donde también debemos echar mano de conocimientos básicos de microbiología y toma de cultivos para la determinación precisa y poder así nosotros prever un daño grave como pudiese ser incluso una bacteremia que pudiese progresar a sepsis en este tipo de pacientes. Y como bien les mencionaba, si bien es cierto en la actualidad, dentro de las actualizaciones, aún no hay una guía específica para el manejo de los accesos vasculares en la terapia de infusión y en el paciente quemado, perdón, vamos a hacer alusión al algoritmo CASI, un algoritmo que sin lugar a duda nos va a ir dando la vertiente en relación a cómo podemos hacer esa valoración con base a las características de la piel, que es el objetivo de este algoritmo que viene derivado de los estándares de la Infusion Nurse Society, que tuvieron una actualización en el año 2020 y que tendré a bien presentarles casi al final de esta sesión. Y con base en el retiro, pues vamos a tener aquí conocimientos que fundamentarán nuestro criterio clínico y nuestro criterio microbiológico. Si bien es cierto y tenemos cierto conocimiento de la terapia de infusión, sabemos que siempre que un paciente está cursando por un cuadro de bacteremia, ¿no? O por un cuadro de sospecha de infección, y si el paciente es portador de un dispositivo intravascular central, siempre el primero en sacrificar es el dispositivo de acceso vascular central. Sin embargo, dentro del manejo del paciente gran quemado, tenemos que ser más susceptibles y tenemos que ser un poco más rigurosos con base a conocimientos, obviamente tomando también en consideración el riesgo, en donde vamos a buscar siempre datos clínicos y microbiológicos que puedan dar el sustento de hacer un reemplazo del dispositivo intravascular, ya que como lo vamos a ver un poco más adelante en las imágenes, los sitios potencialmente abordables son sumamente reducidos. En primera instancia sí por la piel, pero también porque se afecta el capital venoso. Y dentro de lo que es los estándares de terapia de infusión se nos dice que como profesionales tenemos la responsabilidad de hacer una gestión adecuada del capital venoso para poder preservarlo. Entonces, el objetivo siempre va a ir centrado con base, sí, a preservar el acceso vascular, pero también que este no conlleve un riesgo microbiológico de infección para dicho paciente. Este sería como que el camino a seguir o el árbol de toma de decisiones cuando ingresamos un paciente gran quemado a nuestra unidad. Tenemos que hacer obviamente la valoración dirigida al acceso vascular. Primero, determinar si el paciente ingresa o no con un dispositivo de acceso vascular.
primordialmente central, ¿no? Con base a las necesidades y la superficie de quemadura. En el dado caso de que el paciente ingrese con lo que es un dispositivo intravascular, debemos nosotros de tomar la decisión si permanece o es necesario realizar el cambio de acceso. De acuerdo a los lineamientos propios dirigidos por la Dirección General de Epidemiología, en donde dice que las unidades que son de referencia tienen la obligación y la responsabilidad de tomar índices de colonización como estrategia para poder saber cómo viene el paciente respecto a las biocargas y que no tenga una infección asociada a la atención de salud en proceso de incubación, lo ideal es tomar índices de colonización. En el dado caso, en el caso del paciente gran quemado en la unidad donde laboro, se toman los índices de colonización de todos los medios invasivos, en donde vamos a determinar, ¿no? Con base a la valoración tanto de características macroscópicas, es decir, condicionantes generales del acceso intravascular que pudiese darme datos significativos de un posible proceso infeccioso que vaya en una etapa de evolución de incubación, de ahí poder yo determinar si es el momento idóneo para poder realizar el retiro o también si la funcionalidad de dicho dispositivo con base a una escala denominada SINAS que me va a ayudar a valorar la permeabilidad del dispositivo intravascular, es factible mantenerlo con base al objetivo de reanimación hídrica y manejo incluso de fármacos o de polifármacos para el manejo intrahospitalario del paciente. De igual manera, tengo que tomar en consideración el estado hemodinámico del paciente para poder determinar si es factible el reemplazo del dispositivo. En el dado caso de que sea susceptible a cambio de dispositivo, pues es donde se hace la gestión y se hace la vinculación con el resto del equipo multidisciplinario para hacer una selección del acceso intravascular. O en su defecto, si las condiciones hemodinámicas del paciente impiden realizar un reemplazo del acceso intravascular desde el momento del ingreso, nos basaremos con base a los reportes microbiológicos tomados por el hemocultivo inicial de ese dicho índice de colonización para poder determinar dentro de las primeras 72 horas cuál sería la condicionante de biocarga referente hacia la contaminación intraluminal del dispositivo y si con base a los agentes aislados microbiológicos, pues es imperante su cambio para disminuir el riesgo de una contaminación de torrente sanguíneo. Y en el dado caso de que el paciente no cuente con un dispositivo intravascular o el acceso intravascular sea vía periférica corta y requiera por el tipo de fármacos y tipo de soluciones un dispositivo intravascular central, pues se inicia la gestión de la inserción de dicho acceso para continuar con el tratamiento del paciente. Dentro de esto, pues vamos a hacer un análisis general, ¿no? De lo que sería la valoración de riesgos ya ampliamente definidos en la literatura vinculados a lo que sería propiamente la terapia de infusión. Dentro de lo que hay descrito en los riesgos por la etiopatogenia de bacteremias relacionadas a catéter, además de ello vinculado a complicaciones en los pacientes que son sometidos a manejo de líquidos intravenosos, se tienen identificados siete grandes grupos. Dentro de ellos está la contaminación por partículas, en donde entra el manejo de fármacos multidosis, en donde se hace la significancia en relación de adaptadores en los cuales pues no se esté multipuncionando con agujas madre para evitar la lesión de los cauchos protectores de cada uno de los fármacos y que con ello se introduzcan micropartículas que pudiesen viajar al torrente sanguíneo. Tenemos la contaminación química, pues la contaminación química es propiamente va ligada hacia la parte de incompatibilidad de medicamentos, otro de los rubros manejados como riesgo en terapia de infusión, en donde su potencial complicación pues son obstrucciones mecánicas de los accesos intravasculares. Después tenemos la parte bidireccional de lo que sería la bioseguridad hospitalaria, en donde nos dice que son las heridas por punción, esto centrado no única y exclusivamente en el paciente, sino también en el operador, es decir, en el profesional de enfermería que está brindando el cuidado desde el momento de la inserción y mantenimiento de los dispositivos intravasculares. Errores de la medicación, también ya definido, el riesgo de embolismo aéreo, pero en el cual nos vamos a centrar y vamos a puntualizar es en la parte de contaminación microbiológica.
La contaminación microbiológica dentro de los estándares de terapia de infusión pues hace más alusión y asociación hacia la parte de contaminaciones intraluminales y ahora con la nueva actualización de los estándares pone hincapié en lo que sería la descontaminación de los puertos de salida y entrada, así como en el manejo adecuado de la biocarga a nivel de la piel, la cual pues es el principal factor de riesgo desde el momento de la inserción, que si no realizamos una adecuada preparación de la misma, vamos a hacer una siembra hematógena directa al momento de la punción y al insertar el dispositivo intravascular que favorecerá la entrada de microorganismos al torrente sanguíneo y una respuesta de manera inicial como bacteremia en nuestros pacientes. Además de ello, pues si bien es cierto, dentro de del manejo del paciente quemado debemos de tener conocimientos también de la fisiología de la piel, ya que ellos entran también hacia un síndrome que veremos más adelante, en donde hay una disbiosis, es decir, una alteración entre lo que sería el mecanismo regulatorio normal de la piel hacia una parte patológica del funcionamiento de la misma. Entonces, como sabemos, solo haremos un repaso breve, es que la piel cubre diferentes funciones complejas, entre ellas pues es una barrera de protección, también es una barrera termorreguladora que en el paciente gran quemado, en donde en ocasiones manejamos pacientes con el 70% u 80% de superficie corporal quemada total, se abole totalmente estas funciones, ¿no? Esa pérdida de solución de continuidad de la piel hace que todos los órganos y propiamente la piel quede totalmente expuesta a alérgenos y adhesiones de microorganismos que se encuentran propiamente en el ambiente y con base en eso, pues también pierde o se exacerba la parte de sensibilidad, ¿no? Los receptores nociceptivos de la piel se agudizan con base también al tipo de quemadura y que esto nosotros tenemos la imperante de conocer al momento de hacer la selección para la preparación de la piel y manejo de los dispositivos intravasculares. La piel pues tiene también una interacción multiorgánica que en el paciente gran quemado entra en el cuadro clínico de la famosa disfunción cutánea. Esa disfunción cutánea o esa disbiosis pues genera alteraciones propiamente de las funciones termorreguladoras de la piel, pero que además esta disfunción cutánea va a ser un síndrome que se va a caracterizar por la pérdida aguda de las funciones de la piel, en donde no vamos a tener control térmico, va a haber incapacidad de evitar la fuga de agua y electrolitos y proteínas, que esta fuga de líquido intersticial dentro de las primeras 24 horas, de acuerdo a los estudios de la Asociación de Médicos en terapia intensiva, nos dice que dentro de las 24 horas pues puede considerarse como un líquido protector y el cual se puede considerar libre de pirógenos. Mas, sin embargo, la extravasación en grandes cantidades de este tipo de fluido dentro de las primeras 72 a 48 horas es un riesgo potencial de contaminación extrínseca tanto para las heridas y por ende puede haber una contaminación cruzada hacia nuestros sitios de inserción. Hay una pérdida de la barrera primaria y lo que generaría la famosa traslocación bacteriana. Hay una disfunción de los receptores periféricos y hay una amplificación de la respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria también la vamos a ver ligada o asociada a una complicación también agregada en el endotelio vascular que se llama glicocálix endotelial o glucocálix endotelial, que nos tomaremos el tiempo de describir más adelante y alteraciones obviamente del flujo sanguíneo. Entonces, esta disbiosis, ¿no? En etapa aguda, pues genera todo este tipo de alteraciones en donde hay un desequilibrio del sistema inmune, pero que conforme se va haciendo esa regeneración de la piel, ya sea de manera autóloga, es decir, por cicatrización cuando solo son abrasiones o deflagraciones cercanas a las zonas de quemadura o hay una repitelización de la quemadura en segunda intención por coberturas cutáneas, empieza un proceso proinflamatorio sostenido en el paciente, el cual se va a ver manifestado, obviamente, en síntomas como lo sería escozor y picor. En el paciente quemado, dentro de una etapa ya de regeneración de la piel, hay una etapa de descamación en donde, al no haber un equilibrio entre lo que sería la colágena y la elastina de la propia piel, y hay un tejido desvitalizado que se está, pues sí, descamando de manera constante para favorecer esa adhesión de la nueva piel o neodermis, como es el término correcto para referirnos a ellas, el paciente va a generar lo que sería un alto grado de sequedad a nivel de la piel, lo cual favorece la adhesión de alérgenos y microorganismos y en el cual pues también tenemos que centrar nuestra atención al momento de hacer la descontaminación de los sitios de inserción o si en algún momento es necesario y se requiere el reemplazo del dispositivo intravascular.
Esta es la clasificación de la disfunción cutánea, ¿no? La disfunción cutánea se puede clasificar de 3 formas: disfunción cutánea aguda, crónica o terminal. En el dado caso de la población de la cual estamos hablando, es una disfunción cutánea aguda, en donde pues el evento es donde la piel y el tejido celular subcutáneo van a sufrir hipoperfusión secundaria a una enfermedad crónica, que es como nosotros podemos ver en la periferia de esta imagen, ¿no? Esta es una piel escarada, es una quemadura eléctrica en donde hay que quitar las escaras para poder conocer la profundidad de la misma, y que el tejido, ¿no? O la lesión, la región perilesional, como se puede observar aquí, está hipoperfundida, y con lo cual pudiese hablarnos de que puede haber una exacerbación dentro de esa quemadura. Aquí, de hecho, cuando nosotros observamos este tipo de quemaduras, pues aún no se puede dar el cálculo específico del porcentaje total o del espesor total de la quemadura hasta que se haga una debridación y saber qué es lo que se encuentra detrás de ese tejido ya no vital. No vital. Dentro del manejo, ¿no?, del paciente quemado, pues tenemos que hacer ya nuestro análisis centrado en la priorización de riesgo relacionada y vinculada a bacteremia relacionada a catéter. Este es un paciente común, ¿no? Un paciente que ingresa a las unidades de cuidados intensivos Gran Quemado, específicamente denominada área de agudos, en donde, como podemos ver, es un paciente que tiene múltiples medios invasivos y que por la toma no pude, digamos, captar la mayor cantidad de bombas de infusión que tiene el paciente para poder brindar el tratamiento intravenoso. En ocasiones tenemos hasta más de 30 infusiones intravenosas simultáneas, obviamente, cada una de ellas con un objetivo a cubrir para la manutención de la vida de dicho paciente. Este es un primer riesgo, ¿no?, para favorecer lo que sería la contaminación de las soluciones intravenosas y pudiésemos desencadenar en el paciente una bacteremia primaria. Además de ello, pues tenemos múltiples medios invasivos que los cuales pues van dirigidos, como les mencionaba, a preservar ciertas funciones y la vida del paciente, en los cuales también vamos a centrar nuestra atención no única y exclusivamente en los dispositivos intravasculares, sino también en cómo se va dando el comportamiento incluso de una ventilación mecánica que me pudiese dar sugerencia de que pudiese ser mi dispositivo intravascular más susceptible de una contaminación cruzada por un microorganismo propiamente de vía respiratoria. De ahí vamos a tener también lo que serían apósitos de cobertura, en donde estos pues van a formar una microbiota y una humedad que puede generar incluso contaminación cruzada por humedad del dispositivo intravascular o aumento en la biocarga del tejido, y que pues al condicionarse lo que sería una contaminación de tejido blando, también es un factor de riesgo de traslocación o un riesgo de contaminación cruzada. Debemos de centrarnos también en que es un paciente inmunocomprometido, ¿no?, propiamente por la quemadura, pero además de eso, dentro del manejo del paciente quemado, tenemos que centrarnos también en la susceptibilidad de un amplio manejo de antibióticos, que anteriormente dentro de la vigilancia epidemiológica significativa en control de infecciones siempre se asociaba o teníamos hacia ese momento asociado las famosas diarreas por Clostridium difficile. Sin embargo, en el paciente, hablándolo de manera general, en los pacientes en unidades de cuidados intensivos también nos enfrentamos, los que manejamos dispositivos intravasculares, a lo que serían las famosas candidemias relacionadas al manejo por largo tiempo de lo que sería dosis de antibióticos, ¿no? Y en donde pues también ahí tenemos que ver la parte del comportamiento térmico del paciente para poder identificar con base a curvas térmicas si el paciente está cursando quizá por una sepsis asociada a una candidemia asociada posiblemente al dispositivo, o poder nosotros descartar con base al análisis si existiese otro riesgo potencial microbiológico de contaminación para poder nosotros hacer, digamos, la determinación de toma de cultivos en relación a los dispositivos intravasculares. Obviamente, también juega en contra pues la edad del paciente, en donde las edades extremas juegan un dato más significativo y susceptible con base también a la inmadurez que se hay en los sistemas, hablándolo específicamente de población pediátrica o hablándolo de pacientes geriátricos, en donde ya hay una depresión propia, ¿no?, del sistema inmunológico, pero que además de eso también existe pues ya una debilidad con base a lo que sería la formación de lo que son receptores a nivel tanto de la piel
como del sistema circulatorio, hablándole específicamente del sistema endovascular, en donde también jugaría un papel significativo de complicaciones vinculadas al acceso intravascular. Y sin lugar a duda, pues obviamente también las manos, ¿no? Del personal que provee los cuidados y la ropa, que la ropa intrahospitalaria, el principal microorganismo al cual nos podemos enfrentar es al Acinetobacter baumani. Entonces, con base en esto, tenemos que hacer nosotros la adecuada selección de los apósitos de cobertura, pero también qué tipo de antiséptico tenemos que hacer de utilidad para poder nosotros dar cobertura, si bien es cierto no poder eliminar en su totalidad, sí dar un adecuado control a la biocarga y para que disminuyamos la parte de contaminación en el tejido y sitio de inserción. Con base a lo que veíamos anteriormente, pues hacemos un estadiaje de riesgo para poder valorar el riesgo de infección, qué tanto puede haber un retraso en la maduración de la quemadura dérmica, ¿no? Con base a la profundidad, pero también con base a la reanimación hídrica que está llevando el médico intensivista. Si hay formación de escara, la cual pues esa escara, si está próxima al sitio de inserción, será un riesgo potencial de contaminación cruzada por el tejido, por el líquido extracelular que en algún momento esta generará dentro de su proceso de repitelización. Si puede haber o no puede haber invasión microbiológica con base a la cercanía de la topografía de disposición del resto de los dispositivos invasivos que se encontraran circundantes a la zona de nuestro sitio de inserción del catéter. De ahí tenemos nosotros que hacer una estimación o poder hacer una valoración puntual para poder identificar datos de bacteremia en una etapa inicial y poder así evitar su progresión hacia sepsis o incluso la falla multiorgánica, que es a lo que más se enfrenta este tipo de pacientes. Esta es de manera general el mapeo microbiológico del cuerpo, en donde hablamos específicamente de qué microorganismos son propios del microbioma residente y que esto a nosotros nos ayuda también a identificar si la contaminación del dispositivo intravascular fue por una infección cruzada o incluso por una contaminación intencional. Contaminación intencional llamamos cuando hubo una omisión en el manejo y apego a la higiene de manos o incluso también en el adecuado manejo y uso de los guantes, ¿no? Ya que este tipo de pacientes, por el tipo y susceptibilidad de riesgo que tiene de contraer infecciones, debe de ser manejado con medidas de barrera máxima al momento de su manejo dentro de la estancia intrahospitalaria. Estos son los puntos a los cuales nos basamos para poder hacer la selección de los sitios potencialmente abordables que nos dicen los estándares de terapia de infusión, en donde hacemos una semaforización con base al sitio anatómico. Se nos dice que en alto riesgo pues es una selección de inserción anatómica en lo que serían los catéteres centrales de inserción central, hablándolo de abordajes a nivel del cuello o abordajes femorales de inserción central, hablándolo a nivel de la ingle. Estos puntos de alto riesgo tienen significancia en dos vertientes. Una, las zonas húmedas a las cuales son o la gran cantidad de glándulas sudoríparas dispersas en esa área del cuerpo. Dos, aquí hay un aumento de la biocarga, obviamente por humedad, y que también dentro de lo que se nos dice en terapia de infusión es que tanto es factible hacer el aseguramiento con los dispositivos de aseguramiento integrado, la que anteriormente conocíamos como apósitos, se pueden adherir de una manera uniforme sin que estos se desprendan de manera temprana y aumentemos el riesgo de manipulación del acceso intravascular. Se va a considerar dentro de ello un riesgo medio en donde se encuentra el área supraclavicular, en donde pues obviamente vamos a encontrar un amplio plano, ¿no? Más para poder asegurar el dispositivo, pero que sin embargo en ocasiones la propia clavícula, dependiendo qué tanto sea el grosor o ancho del hueso, también interviene en la parte de estabilización del dispositivo y consideraremos siempre un bajo riesgo un abordaje infraclavicular y un abordaje central de inserción periférica como lo sería a nivel del brazo. Sin embargo, dentro del manejo del paciente quemado, el abordaje con catéter PIC, que sería el abordaje central por vía periférica, pues queda ya más para etapas intermedias en lo que sería manejo en etapa subaguda, en donde pues las intervenciones en ocasiones son menos intencionadas o menos frecuentes, hablándolo desde el punto de vista quirúrgico, o en su defecto que el paciente ya está próximo a progresarse para un egreso hospitalario, pero se requiere el dispositivo central para manejo de antibiótico terapia.
Además de eso, tenemos también que sopesar lo que se nos dice o se nos dicta como base de recomendaciones en la Guía de Práctica Clínica Nacional para Manejo de Paciente Gran Quemado, en donde nos hace estas cuatro sugerencias para la selección de la vía intravenosa. La primera elección que nos dicen las guías nacionales es de que debemos de elegir una vena periférica en área no quemada. Pues esta relativamente a veces es un poco imposible, ¿no? Dependiendo también del porcentaje de quemadura, y que pues regularmente en el tipo de población que nosotros manejamos, pues es más su incidencia o su manejo pues en etapas ya subagudas o en pacientes que ingresan con quemaduras única y exclusivamente en áreas especiales como sería la cara o serían las manos. Más sin embargo, dependiendo también de la gravedad de cálculo de esa quemadura, en ocasiones se solicita que el paciente pues se le inserte un dispositivo central. La segunda recomendación que nos hace la guía de práctica clínica es hacer el abordaje de una vena central en área no quemada. La tercera elección es una vena periférica en área quemada, sin embargo, pues la vía periférica tiene ciertas limitantes en el manejo de la reanimación hídrica del paciente y ni qué decir para el manejo farmacológico. Y la peor elección va a ser en vena central en área quemada. Entonces nosotros regularmente, pues haciendo el análisis, tanto lo que nos dice las guías de terapia de infusión y como nos los hacen las recomendaciones de la guía de práctica clínica, tratamos pues siempre de hacer la selección o el abordaje en las zonas pues menos complicadas o con menos riesgo. Mas sin embargo, casi siempre nuestros dispositivos intravasculares, su incidencia es que quedan insertados en venas centrales en áreas quemadas. Y ahorita vamos a ver el motivo por el cual es así. Además de eso, nosotros dentro de una unidad de paciente gran quemado tenemos que basarnos en tres vertientes importantes para hacer la selección del sitio de inserción. La primera de ellas, el porcentaje de superficie corporal total quemada, y que también podemos considerar, ¿no?, en la parte de piel íntegra, como se observa en esta imagen, pero que en ocasiones pudiera ser que si el paciente tiene áreas digamos, sanas en la zona del tórax, en la zona de las piernas, en la zona de los brazos, esa zona la vamos a dejar totalmente libre porque es una zona que va a donar piel para realizar las coberturas cutáneas en el resto de las áreas del cuerpo que el paciente tenga quemado. Entonces, por ende, en ocasiones, pues nuestras zonas de selección van a ser áreas quemadas y obviamente áreas quemadas que no vayan a ser tratadas en las próximas semanas porque el dispositivo intravascular pues va a ser como que un obstáculo para poder brindar ese tratamiento. Después de ello vamos a ver las condiciones generales del paciente. Las condiciones generales del paciente se van a centrar no única y exclusivamente en el manejo hemodinámico, que sería la piedra angular, sino que también vamos a ver los potenciales de proyección de estancia intrahospitalaria para saber así si quizá desde un primer momento, con base a las características antes definidas, podemos insertar un dispositivo central de inserción periférica, un catéter PIC, para poder preservar pues, el capital venoso del paciente y también brindarle un medio menos invasivo y menos riesgoso de generarle alguna complicación infecciosa. Y de ahí, pues también tendríamos que considerar la parte de tratamientos quirúrgicos. Los tratamientos quirúrgicos desde la parte de coberturas cutáneas, pero también desde el manejo de apósitos especiales, como se observa en esta imagen, en donde esos apósitos en ocasiones requieren de humedad para poder favorecer la formación de neodermis y repitelización de las zonas de quemadura, y pues que esa humedad y esa parte de visualización de los sitios de inserción, pues también nos favorecería un riesgo de contaminación microbiológica que desencadenaría en un proceso infeccioso en el paciente. Para hacer el manejo del paciente quemado, pues nos basamos también en los paquetes preventivos, los famosos bundle cares, los cuales ya han sido manejados desde más de 10 años, ¿no? Y que estos pues, se tomaron, digamos, mayor relevancia en el año 2011 a nivel nacional por la famosa campaña Bacteremia Cero. Los que estoy presentándoles a continuación son los que están contenidos dentro de lo que es el Manual de Prevención y Control de Infecciones asociadas a la atención en salud emitidas por la Secretaría de Salud en el año 2019, si mal no recuerdo. Dentro de este bundle, pues tenemos la parte de, el bundle es una estrategia en donde se implementan medidas que se le conoce como el todo y nada, que si nosotros cumplimos cada uno de los puntos
vamos a lograr una significancia en la reducción de la incidencia de infecciones relacionadas al dispositivo intravascular. Y estos bundles de medidas se mantienen en dos puntos relevantes, la inserción y el mantenimiento del dispositivo. Este que estamos viendo es el de inserción, en donde nos hace referencia que debemos de tener higiene de manos, ¿no? Como todas las intervenciones vinculadas a prevención de infecciones, nos hace la referencia de que tiene que haber preparación de la piel con clorexidina. La clorexidina pues es el antiséptico gold standard de selección para preparación de la piel, porque es como que el antiséptico que tiene las mejores condiciones en relación, o mejor dicho, las mejores cualidades con base al objetivo que estamos buscando. La clorexidina tiene un efecto residual, tiene un efecto acumulativo, ¿no? Si lo estamos utilizando de manera recurrente, en el cual pues nos va a permitir dar ese control al momento tanto de la inserción como el mantenimiento. Medidas de barrera máxima, estas medidas de barrera máxima también han sido modificadas en el protocolo de bacteremia cero, el internacional, en donde anteriormente cuando se inició por el año 2009 que se emitió en España, que es como que el referente mundial, se nos decía que las medidas de barrera máxima, pues hacía alusión obviamente a gorro, cubreboca, pero hacía la diferenciación o el hincapié o el énfasis en el uso de bata estéril, guantes estériles, campos estériles que delimitaran la zona potencial para inserción y que esa delimitación con campos estériles pudiera ser hasta aceptable del 80% para considerar que era un buen procedimiento. Sin embargo, con las actualizaciones nos dice que debe de haber una cobertura del 100% del paciente de cabeza a pies para poder nosotros considerar que ese campo microcrítico es seguro al momento de la inserción, que es como el que ustedes están observando en la imagen. Y de ahí tendríamos la parte de siempre la selección por inserción subclavia, por las condiciones afables que vemos en relación a este sitio de inserción, que es menos riesgo de infección, menos riesgo de desplazamiento y mejor posibilidades de aseguramiento del dispositivo intravascular. Sin embargo, nosotros tomando de referencia este protocolo, pues tenemos un protocolo emitido a nivel institucional que toma en consideración los 3 momentos de la piel con base a las características de la población que manejamos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en donde pues tomamos en consideración pacientes con piel íntegra, porque también tenemos manejo de paciente ortopédico, pero que integramos la parte de la paciente quemado mediante las características de piel quemada cruenta y piel quemada repitelizada, dos términos muy importantes y que también nosotros debemos de aprender a observar al momento de la parte de los tiempos de regeneración de la piel, algo que también tenemos que tener nosotros muy presente y tener conocimiento de ello. A su vez, pues nos basamos en el protocolo inicial de la campaña sectorial Bacteremia Cero, que es como ustedes la pueden encontrar, que se insertó a nuestro país, pero que este es Bacteremia Cero o Stop Bacteremia relacionada a catéter, que fue emitido por el Ministerio de España en el año 2009, en donde nos hace referencia a lo que viene contenido en el Bundle Care referente al manejo del dispositivo intravascular, en donde viene la higiene de manos, barrera estéril máxima, la asepsia cutánea con preparación de la piel con gluconato de clorexidina al 2%, inserción de catéter subclavi, se añade una vía más en relación hacia el mantenimiento, vigilancia del acceso, en donde se nos dice es el retiro de líneas de catéter innecesarias, esto es con base a la evolución del paciente y es a lo que nos apegamos en el protocolo del manejo del paciente quemado. Este es el que emite, ¿no? Estados Unidos mediante el CDC, mediante el HIPAC, que es quien emite, ¿no?, las mayores recomendaciones con base a la evidencia de prevención y control de infecciones en Estados Unidos. Y el que les presento a su mano derecha es el protocolo Bacteremia Cero del año 2009, emitido por el Ministerio de España, basado también en un estudio que hizo el doctor Pronovos en las unidades intensivas de Michigan y que deriva exactamente lo mismo. Higiene de manos, desinfección de la piel con clorexidina, medidas de barrera máxima de protección, preferentemente seleccionar la vía subclavia, retirar los catéteres innecesarios, pero aquí adiciona mantenimiento higiénico del catéter, que es donde se solicita ya por parte de los ministerios de salud y México no queda exento de ello, que se creen grupos específicos relacionados hacia la parte de manejo de terapia de infusión, los famosos líderes en terapia de infusión, que van a ser ese parteaguas para brindar un cuidado integral, pero sobre todo un cuidado de alta especialidad referente a los dispositivos intravasculares.
Este es el protocolo en el cual nosotros basamos nuestro manejo. El manejo es el primero, pues es piel íntegra, el cual pues se toma como tal de lo que hace la referencia también en la norma 022. Nosotros adicionamos la parte de jabón. El jabón dentro de lo que es un estudio emitido por la ACIN, que es la Asociación Colombiana de Infecciones Nosocomiales, hace referencia en un estudio del año 2017, en donde dice que el uso o la utilización de jabón nos va a ayudar a hacer un barrido del microbioma transitorio y residente. También incluso a nosotros nos favorece cuando se utiliza en paciente quemado hacer la eliminación de restos oleosos propiamente de tratamiento tópico o lo que sería el tejido de descamación, ¿no? Como se observa en las regiones de las zonas escaradas o que van en un proceso de repitelización tórpida para poder nosotros eliminar todo ello. Después de eso, hacemos un enjuague, ¿no? Con un tiempo de agua inyectable para disminuir la interacción entre lo que sería obviamente el químico del jabón más los químicos contenidos en cada uno de los antisépticos y evitar así un sinergismo entre cada uno de ellos que pudiésemos incluso favorecer o propiciar una quemadura de primer grado. Posteriormente a eso, como nos dictan los estándares y la norma 022, nos dice que hagamos uso de alcohol isopropílico al 70% y hacemos la preparación de la piel con gluconato de clorexidina en un 2%. Las variantes vienen ya en este momento con base a características de la piel. Observen las imágenes. Esta es una piel repitelizada en donde tenemos que identificar si la neodermis va en un proceso de maduración o si ya está totalmente madura. ¿Para qué me sirve eso? Para yo poder identificar si la piel o la zona en la cual se encuentra insertado el dispositivo y la región pericatéter no es susceptible a dolor, ¿no? O tiene una hipersensibilidad, en la cual también al utilizar ciertos antisépticos favoreceríamos la desecación y al favorecer la desecación del tejido, estaríamos preservando la disbiosis y el riesgo de adhesión de microorganismos propiamente en esa zona. Entonces, cuando tenemos un proceso o una piel repitelizada, ya sea por primera intención o por ya integración de zonas donadoras o de injertos propiamente colocados en el área, hacemos igual el uso de jabón, agua inyectable y gluconato de clorexidina. Aquí la diferenciación es de que, por ejemplo, en el sitio que estamos viendo en esta imagen, es una neodermis todavía inmadura. Véanla, se encuentra eritematosa, es más susceptible, ¿no? Estamos hablando de las terminaciones nerviosas o fibras nerviosas en el primer plano de la piel. Es una quemadura muy similar a una quemadura de sol, ¿no? Como estamos viendo, porque ya está regenerada la piel, que sabemos, o los que hemos tenido la mala experiencia de tener quemaduras de sol, que creo que la mayoría, sabemos que es ardoroso, ¿no? Toda esta zona es ardorosa, por ello se hace también con técnica de puntilleo, es decir, no friccionamos la piel, solamente hacemos o técnica de esponjeado alrededor del sitio de inserción con el jabón, retiramos agua inyectable y el gluconato de clorexidina única y exclusivamente hacemos el toque en el sitio de inserción para impregnarlo del antiséptico y ayudar a que demos un control microbiológico en esa zona. En el dado caso de que sea también una zona ya repitelizada en segunda intención, esta es una zona donadora, por eso la ven, digamos, así de rojiza, o sea, está ya en una fase de cicatrización. Se hace exactamente lo mismo y se busca, ¿no? Si se tiene una zona mixta, porque aquí si ustedes pueden ver, hay una piel íntegra, pues en la zona de piel íntegra y sitio de inserción colocamos el gluconato de clorexidina y en el excedente de la piel única y exclusivamente hacemos uso de jabón y agua inyectable con la intención de hacer barrido de la materia orgánica o del tejido que pudiese generarnos cierta biocarga y obviamente riesgo de contaminación del dispositivo. Este es uno de los digamos, retos a los que nos enfrentamos cuando manejamos pacientes con dispositivos insertados en área cruenta. En el área cruenta, pues no podemos colocar, ¿no?, ningún tipo de antiséptico, por lo menos no ninguno a base alcoholada, ya que, insisto, genera desecación del tejido y que también pues va a favorecer la adhesión de esos microorganismos. Entonces es aquí en donde echamos mano de lo que dictan las guías de manejo de heridas, ¿no? Siempre centrémonos en que estamos cuidando a un individuo y no únicamente estamos cuidando un dispositivo intravascular. Entonces las guías en su momento, ¿no?, en el año 2011, cuando se crea este protocolo para el manejo del paciente quemado,
Las guías de manejo de heridas nos decían que se tenía que realizar la limpieza de las zonas o lechos de la herida, como podemos ver que es donde están insertados nuestros accesos vasculares, se realizaba con utilización de jabón y solución fisiológica. Sin embargo, conforme van avanzando los estudios, se determina que la solución fisiológica, obviamente por su alto contenido en sales, pese a que sería pues muy similar al plasma sanguíneo, sí generaba irritación y generaba dolor propiamente pues por los detritos generados de los iones de sodio, y que pues obviamente generaba irritación en el tejido. Entonces de ahí se hace la sustitución por agua inyectable, las cuales los tiempos van a ir mediados con base pues obviamente a todo el tejido esfacelar, como se puede observar aquí, o la carga de materia orgánica, para tratar de dejar lo más limpio posible las zonas de los sitios de inserción. Otra opción que también se estuvo estudiando dentro de la institución, pero que a veces no es factible mantenerla por los costos, es el uso de biguanida. La clorexidina forma parte de esa familia, ¿no? Es una familia de antisépticos, digamos que el apellido es biguanida. Tenemos la clorexidina base alcohólica, que es la que nos piden las guías, ¿no? Y la norma 022, y tenemos una biguanida base acuosa, que no tengo conflicto de interés, más sin embargo, es la marca que se está manejando, la marca es Prontosan. Esa marca o ese líquido o esa sustancia, ¿no? Ese antiséptico es una base acuosa que tiene las bondades de la clorexidina al ser parte de las biguanidas, que ayudaría a dar un mayor control microbiológico de biocarga y así reducir significativamente el riesgo de contaminación del tejido. Posterior a eso, pues también apegamos hacia la parte de lo que es el paquete de mantenimiento, el bundle care de mantenimiento, en donde nos dan 5 puntos significativos con base al impacto que tiene a la cadena de etiopatogenia de contaminación del torrente sanguíneo, en donde nuevamente tenemos que desencadena el procedimiento, pues la higiene estricta de manos antes de manipular el dispositivo intravascular. Aquí también, si es de su interés, pudiesen ustedes relacionar o vincular la campaña de higiene de manos que se emitió más o menos como por el año 2014-2015 por parte de la Organización Mundial de la Salud, en donde emite los 5 momentos de la higiene de manos con base a cada uno de los medios invasivos. Incluso tiene 2 tarjetas alusivas al dispositivo intravascular. Uno, que es higiene de manos en el paciente portador de dispositivo intravascular periférico corto, y el otro, los 5 momentos de la higiene de manos en el paciente con dispositivo de acceso vascular central. Después de eso, nos dice que tenemos que hacer una valoración o un monitoreo diario de la necesidad del acceso central, es decir, saber que con base a las condicionantes del paciente, hablándolo hemodinámicamente cuando hablamos de pacientes críticos o pacientes ya en etapas evolutivas, como sería un paciente subagudo, saber la significancia, ¿no?, que tenga el dispositivo central, o hacer la solicitud hacia una vía periférica para el manejo y tratamiento intravenoso que todavía requiera nuestro paciente. Se nos dice que el cambio de apósito transparente debe de ser de forma séptica. Ahorita vamos a ver que en el paciente quemado, pues nosotros tenemos que echar mano de otro tipo de apósitos o coberturas, que incluso algunas tenemos que realizarlas de manera artesanal para poder proveer un microclima protegido y aislado del resto de lo que se encuentra a la periferia de nuestro catéter. Cambios de sets de infusión intravenosa, sets secundarios, dispositivos agregados, que son como los que observamos, los filtros si es que los llegáramos a tener en el trayecto de nuestro circuito de infusión, y asimismo también tomar en consideración, con base a las recomendaciones emitidas por las IFUs de los fármacos y propiamente de los sets de infusión, qué tanto son compatibles entre cada uno de los fármacos para reducir también el riesgo de control microbiológico. Y después de esto viene otra técnica que yo espero posteriormente tenga la oportunidad de compartir con ustedes, que viene los protocolos de descontaminación activo-pasiva hacia los puertos de inyección como medida precautoria y reducción de infecciones vinculadas a nuestro dispositivo intravascular. Dentro de esto, pues además nosotros tenemos que también, digamos, planear, ¿no?, el cuidado en este tipo de pacientes, en cuyo objetivo, pacientes pronados, pacientes en los cuales queda totalmente cubierto nuestro dispositivo intravascular, saber el momento adecuado con la interacción del equipo multidisciplinario de salud para que al momento de que se manejen las curas mediante sedación dirigida, podamos también nosotros hacer la valoración de nuestro dispositivo intravascular y poder nosotros hacer las intervenciones dirigidas y pertinentes con base a la valoración realizada en ese momento.
Y viene que dentro de esto, cuando manejamos un paciente gran quemado, o también si tienen ustedes la experiencia de manejar pacientes en unidades de cuidados intensivos, tenemos que conocer la parte denominada el glicocálix endotelial. El glicocálix endotelial es una de las subestructuras, creo que menos valoradas dentro de lo que sería la parte de la terapia de infusión, ¿no? Ya que generalmente pues nos centramos única y exclusivamente en el endotelio, más sin embargo, pues el glicocálix endotelial pues es una estructura sin forma bien definida que va a recubrir la parte intraluminal de ese endotelio y que vista desde un corte histológico al microscopio, vamos a ver como si fueran pequeñas vellosidades. Y este pues está constituido por tres elementos muy importantes, ¿no? Que van a jugar un dato muy significativo en la evolución de nuestros pacientes, principalmente, insisto, pacientes en terapias intensivas y obviamente en el paciente quemado porque son más susceptibles de cursar con un proceso de sepsis. Dentro de las funciones o de los tres elementos primordiales que son de significancia fisiológica y para mi dispositivo intravascular, van a ser que los proteoglicanos, ¿no? Las proteínas que convergen en esta composición que me va a ayudar a generar una presión o mejor dicho, una interacción dual entre lo que es las presiones o las medidas de barreras mecánicas de defensa que tiene el endotelio versus lo que tendríamos en el sistema circulatorio que va a generar, ¿no? Esas presiones hidrostáticas homogéneas para nosotros favorecer lo que sería también lo que deriva del endotelio endovascular, como lo son la parte de las glicoproteínas, que vamos a ver que en algún momento dado van a favorecer al haber una disfunción en una extravasación en la zona pericatéter que en ocasiones se puede llegar a confundir con lo que sería una extravasación o una disfunción del dispositivo intravascular, pero que me está hablando que ya hay factores de alteración o daño en el endotelio vascular que yo tendría que tomar en consideración. Dentro de los factores que pueden alterar o dañar el glicocálix endotelial, pues son las famosas alteraciones de las presiones tensiles, ¿no? En los pacientes, y creo los que tienen experiencia de manejar paciente y que han crítico y que han estado en fase séptica, sabemos que a veces hacer una inserción tanto de dispositivos centrales o de dispositivos vasculares periféricos a veces es imposible, porque no hay una fuerza tensil en el vaso que me permita dilatarlo y poder hacer la punción efectiva del dispositivo, y que en ocasiones los médicos nos dicen, ¿no? Pues aumentale la volemia mediante cargas de líquidos para poder así generar una vasodilatación. Mas, sin embargo, pues el estrago pues va más profundamente, ya que esa alteración en el endotelio está favoreciendo, ¿no? Que no haya esa distensión en la parte interna del vaso, y que obviamente está favorecido por la extravasación y la no absorción de lo que son las glicoproteínas, y que va a haber también una alteración a nivel de la cascada de la coagulación. Entonces, en esta parte, pues sabemos, ¿no? Que tenemos que tener esa parte identificada para poder saber si nuestro dispositivo intravascular realmente está cursando con una complicación derivada a la inserción, o se está dañando el glicocálix endotelial, que incluso dentro de los últimos reportes de los grupos de estudio de pacientes en terapia intensiva, se está tomando el funcionamiento del glicocálix endotelial ya como un biomarcador definitorio complementario para determinar si el paciente está cursando bajo un proceso infeccioso. Dentro de esas funciones que también tiene el glicocálix endotelial, pues va a ser la limpieza del plasma y nos va a ayudar a tener ese balance del compartimento vascular por fuerzas oncóticas. Es decir, aquí también tenemos que saber un poco de física, ¿no? La famosa ley de Starling, en donde tenemos que tener equilibrados los líquidos, tanto intra o extracelular, para poder favorecer una perfusión adecuada. Dentro de las, digamos, consecuencias que puede haber de las disfunciones o deterioro de este glicocálix, va a haber el edema pericapilar. Ese edema pericapilar lo vamos a ver muy bien marcado, definido, en pacientes que ya tienen una cronicidad con un dispositivo intravascular colocado. Estamos hablando por arriba de los 10 días, en donde vamos a ver edema en la zona de catéter, o que incluso ustedes también pueden identificarlo en todos los medios invasivos que pudiesen tener abordados los pacientes, ¿no? Que empieza una extravasación por las zonas en donde está insertado el dispositivo, y que pues me está hablando de que ya hay cierta disfunción en la absorción y en el mantenimiento hídrico
a nivel del torrente sanguíneo. La disminución, ¿no? También de la parte o el aumento de la filtración de proteínas hace que en ocasiones sea muy visible la extravasación de líquido por los sitios intravasculares. En donde, les digo, insisto, hablándole específicamente de los dispositivos que estamos utilizando para el manejo de terapia de infusión, pudiese confundirse incluso, ya sea en el mejor de los casos, con una fractura o fisura del dispositivo intravascular o pudiese ser una fístula linfática. Estas serían las manifestaciones clínicas, ¿no? Cuando hay un inicio de daño endotelial, obviamente también aunado a otros marcadores como pudiese ser la elevación de PCR, la leucocitosis, en el dado caso que se tomen niveles de procalcitonina. Tenemos que hacer una asociación de manera clínica, lo que estamos observando, pero también a nivel de laboratorio para saber si muy posiblemente el paciente está bajo ese proceso de infección. Si ustedes observan, hay edema en la zona, ¿no? Edema pericapilar, como nos decía la parte de alteración. Hay extravasación de líquido, que en ocasiones puede ser así de franca como la estamos nosotros observando en la imagen. Cómo pudiese verse, ¿no? En la parte, digamos, macroscópica de la valoración de los apósitos de cobertura. Nosotros a todos los dispositivos les colocamos gasa, pese a que la norma dice que no, pero está fundamentado en nuestra reducción de tasas de infección y avalado por nuestro Comité de Control de Infecciones. Vamos a ver que se humedece la gasa por líquido ceroso, ¿no? Se mantiene húmedo o mojado, dependiendo, y es ahí en donde nosotros tenemos que hacer el discernimiento y la tipificación y diagnóstico dirigido. Si bien es cierto, no podemos determinar como tal si es una lesión de glicocálix porque esta se ve a nivel histológico, sí podemos hacer uso de otros métodos diagnósticos como pudiese ser la diferenciación entre una fístula linfática que se observa de la misma forma en la que ustedes están visualizando esta imagen. Entonces, para poder nosotros determinar si será una condición que remitirá en el transcurso de máximo unas 72 horas o es una lesión generada en la fístula, en el vaso linfático, como lo sería la fístula al momento de la inserción, lo que realizamos es un lab sticks a nivel o tomado con el líquido que está extravasando en el sitio de inserción. El Labstix ahorita ya creo que es muy difícil conseguirlo, que es el que las tiras para determinar en orina, ¿no? Proteínas, trazas y toda esa parte de interpretación es la que se hace o que se utiliza para poder hacer la diferenciación en el diagnóstico. Específicamente hablamos que si estamos diciendo que el líquido intersticial está rico en proteínas y el plasma que está contenido en el plasma y también el líquido linfático tiene proteínas, pero con una diferenciación elevada de estas, pues la determinación será que al momento de tomar el Labstix, si me da positivo a más de 3 cruces a proteínas, estamos hablando de una fístula linfática, la cual va a ser manejada con apósitos oclusivos y compresivos para ayudar a que cierre esa fístula, pero que si la exacerbación en relación a la cantidad de líquido aumenta en el transcurso de las horas, se requeriría el reemplazo del dispositivo intravascular. En su defecto, si nos da positivo a menor de 2 cruces de proteínas, estamos hablando que ya está muy posiblemente se esté dando una disfunción en ese endotelio endovascular, en el cual pues el mismo tratamiento va a ser con curas con apósito compresivo y van a ir mediadas con base a favorecer, obviamente, la sequedad en el microclima del sitio de inserción para evitar datos como maceración y que pudiesen incluso exacerbar o agrandar nuestro sitio de entrada y aumentar así el riesgo de colonización. Después nos enfrentamos también a poder valorar dentro del paciente quemado el famoso tejido friable. El tejido friable es un término que es más usado, ¿no? En el argot del manejo de las heridas, pero que sin embargo, pues insisto, también nosotros al dejar insertado un dispositivo en una área que está dañada, ¿no? Que tiene una herida, nos enfrentamos también a este tipo de tejido. ¿Pero qué es el tejido friable? El tejido friable es aquel tejido, y ustedes también podrán valorarlo porque pues no es exclusivo a veces del paciente quemado, sino me está haciendo alusión y referencia a una infección de tejidos blandos que cuando nosotros hacemos las limpiezas de los sitios de inserción, estos van a sangrar con facilidad o que tienen una falsa cicatrización. Si ustedes observan, aquí pareciera que mi sitio de inserción ya va bajo un proceso de cicatrización y que pues tendría nada más que remover, pues obviamente la parte de la escara o de la parte de la
de la costra que se formó. Mas, sin embargo, cuando nosotros hacíamos la limpieza específicamente de esta bebé que tiene 4 meses sí, llegó con nosotros de 4 meses de edad, y aquí está ya la edad de 6 meses que tuvo múltiples dispositivos, ella sangraba, ¿no?, de manera muy significativa de los sitios de inserción, pese a que ya tenía más de 15 días de insertado el dispositivo. Entonces, este retraso en la cicatrización me sugiere que tengo yo que tomar en primera instancia un hisopado de control microbiológico para saber cómo están las condicionantes del tejido, pero que también tengo la responsabilidad de tomar un hemocultivo y comparar con el resto de cultivos microbiológicos que se hayan tomado para determinar qué tipo de infección o qué tipo de microorganismo está invadiendo al paciente. En el caso de ella, estaba cursando por una candidemia, más sin embargo, insisto, como la superficie corporal quemada que ella tuvo fue del 70% y las vías, ¿no?, de acceso intravascular ya eran muy limitadas por los múltiples dispositivos, aquí se tiene que valorar riesgo-beneficio. Se inicia lo que es esquema antifúngico y posteriormente se valora en las diferentes zonas que van bajo proceso de cicatrización si hay una zona más factible para realizar la inserción. Dentro de la selección de los apósitos de cobertura, todavía yo se los manejé así, pero ya los van a ver referenciados como dispositivos de aseguramiento integrado con base a la nueva actualización de nomenclatura de la INS. Vamos a tener la selección desde los apósitos convencionales que utilizamos con cualquier manejo de paciente, que son los apósitos film o apósitos transparentes intravenosos, pero que, insisto, pese a que la norma 022 nos dice que el sitio de inserción tiene que ser visible para valoración de riesgos, en el caso de nosotros, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, desde el año 2011 que se crea la clínica de catéteres, nosotros hacemos uso de un apósito de gasa estéril como medio de cobertura o medio de cobertura, además de un apósito transparente, ya que nosotros cuando iniciamos el manejo de los dispositivos intravasculares observamos que al manejarlos, como nos decía la norma, con visualización del sitio de inserción, con adherencia propiamente de los acrilatos sobre el sitio de inserción del dispositivo, aumentaba el eritema pericatéter y de la zona de inserción. Y esto es porque el clima que se tiene en la institución es un clima caliente, ¿no? Y más en la unidad de gran quemado, en donde inclusive podemos manejar hasta temperaturas de 39 grados en las habitaciones con la intención de mantener la termorregulación del paciente. Hacemos uso, dependiendo del tipo de piel que también va a mediar la selección del apósito, pudiera ser nada más la selección de un apósito de gasa estéril, con la intención únicamente de cubrir el sitio de inserción y disminuir el riesgo, pues, de contaminación cruzada con el resto de extravasaciones si es que hay zonas lesionadas en la región pericatéter. Tenemos el uso de apósitos con almohadilla de clorexidina, los cuales, pues, al ser, digamos, limitado el recurso, la selección para su uso va a ser en aquellos pacientes en los cuales, mediante la implementación de la escala BES, que es la valoración visual del sitio de salida, vemos que existe algún riesgo potencial de contaminación del mismo y que requiere una visualización directa diaria para ver que no haya alguna exacerbación o que se agregue algún signo en la zona de inserción del dispositivo que me conlleve incluso a la restitución de ese acceso. Y realizamos, ¿no?, de manera artesanal con tela de poliéster con adhesivo un apósito de cobertura que se maneja como un apósito de 2 tiempos, en donde el primer contacto va a ser una gasa estéril, posteriormente hacemos un apósito primario y posterior un apósito secundario en donde se ponen los datos de identificación del dispositivo. Este tipo de apósito que yo les denomino apósito artesanal, lo utilizamos en aquellos pacientes en los cuales, ¿no?, hay zonas en las que se está aplicando medicamento tópico o que incluso la misma regeneración de la piel con las fases propias de la formación de colágena y aceites que van a proveer esa elasticidad a la misma, favorece que se desprendan con facilidad los apósitos transparentes o que en su defecto haya alguna susceptibilidad a los acrilatos del adhesivo del apósito transparente que me limita, ¿no?, la selección de y que obviamente siempre el objetivo va a ser preservar la piel de mi paciente y obviamente mantener también la parte del microclima en el sitio de inserción. Hacemos uso también de apósitos combinados. En su momento, como ustedes lo ven, en el 2016 todavía no había como que una referencia por parte de los
estándares de terapia de infusión en donde no nos daba como que la apertura de manejo de otro tipo de apósitos, más sin embargo ya en el 2020 con los nuevos estándares nos dicen que podemos hacer el uso combinado de apósitos, ¿no? Apósitos digamos de avanzada, y los apósitos de avanzada pues se manejan nada más en heridas. En su momento nosotros con lo que iniciamos a manejar a nuestros pacientes era con apósitos hidrocoloides ultradelgados más los apósitos convencionales de cobertura. Lo que ustedes ven aquí en la imagen es un paciente que tuvo una quemadura por fuego, pero estas zonas se les llaman zonas de deflagración, es decir, que únicamente por la irradiación del calor generado de la primera quemadura, pues se generaron lesiones dérmicas. Esta parte era una escara. Cuando la piel está en un proceso de repitelización o cuando se forma la escara, la respuesta natural del cuerpo es empezar a generar mayor fluido para poder hacer el desprendimiento. Ese fluido o ese líquido que extravasaba contaminaba el sitio de inserción, con lo cual pues aumentábamos también la recurrencia de recambios en los apósitos de cobertura. Entonces, lo que se decidió realizar pues fue hacer la colocación de una lámina delgada de un hidrocoloide, que un hidrocoloide tiene la finalidad de dar control a la humedad de las heridas y posteriormente manejar de manera convencional el apósito de cobertura de nuestro dispositivo intravascular. Hay otros en los cuales también utilizamos apósitos de alginato dependiendo el grado de humedad. Y hacemos también una adecuación o una tropicalización de una fijación, la famosa fijación en nacho, fijación en sándwich, que es utilizada en el área neonatal para la fijación o estabilización de los catéteres umbilicales. Nosotros hacemos este tipo de estabilización en aquellos pacientes en donde tenemos muy limitada la zona, ¿no? En relación al plano de la piel, para poder adherir nuestros apósitos de cobertura y favorecer un microambiente limpio o aséptico del sitio de inserción. Entonces, este consta también de un apósito artesanal realizado con tela de poliéster, en donde, como ustedes observan, única y exclusivamente adherimos a milímetros mínimos el apósito sobre la piel para poder favorecer el aislamiento del resto, ya sea de medios invasivos o de tratamientos que se estén brindando en la región pericatéter. Este es otro ejemplo, no tenemos dónde fijar, no tenemos dónde hacer el aseguramiento. Nada más lo que buscamos es dar control al microclima, hacemos la cobertura del sitio hacia el excedente del cuerpo del catéter, y aquí es donde pues también hacemos la notificación hacia el personal que está a cargo del paciente para que sepa que el catéter no está totalmente estabilizado a la piel y tengan digamos, la precaución al momento de la movilización y manipulación de los sets de infusión, que sabemos que generan un peso extra y pudiese favorecer el desplazamiento inadvertido del catéter. Hacemos modificaciones también en el sistema de aseguramiento, pese a que desde las guías de la INS del año 2016 nos dice que ya el uso de suturas está contraindicado. En el caso del paciente quemado sí se requiere el uso de alguna sutura o aseguramiento, ya que a veces, pues, como ustedes vieron, las condicionantes de la piel no nos permite hacer uso de otro tipo de tecnologías como serían los dispositivos de aseguramiento libres de sutura, ¿no? Que son solamente de adhesivo. Lo que sí buscamos es que dentro de la selección del tipo de sutura, pues sea un tipo de sutura sintética para generar el menos riesgo de colonización y adhesión de microorganismos. En este caso, pues se utiliza el nylon. No se hace el aseguramiento por el eje del catéter o mariposa, como a veces tienden a nombrarlo, ni tampoco se coloca ese estabilizador externo con el que viene el set del dispositivo. Lo que se hace es dar un punto a la piel para dar el anclaje de ese dispositivo intravascular y asegurarlo al plano dérmico, y el resto, el excedente de la sutura, literalmente se trenza sobre el excedente del dispositivo intravascular, y esto nos permite dar dos atenciones directas o dos cuidados significativos. El primero de ellos me va a permitir realizar una mejor limpieza del sitio de inserción sin que quede en los espacios muertos adheridos a la piel restos hemáticos o lo que sería también en el caso del paciente quemado, materia orgánica por la extravasación de líquidos. Y a su vez, al tener yo totalmente libre el dispositivo intravascular y si la superficie de la piel, ¿no? Con base a la topografía de inserción, me permite hacer una rotación de la zona de cobertura,
me va a favorecer a que la piel no se esté lesionando de manera constante por las fuerzas, a veces de cizallamiento que realizamos con los mismos adhesivos de los apósitos y poder incluso generarle una lesión agregada de daño a la piel. Y este es como que el protocolo, ¿no? Que les quiero yo presentar, una de las actualizaciones que ha habido. Como les decía, dentro del manejo de terapia de infusión había ya un apartado en el año 2015 en donde nos hacía voltear los ojos hacia la situación de cuidados de la piel. El padre o el original de este protocolo que nos servía como que de evidencia para el manejo de la piel, y yo creo que a ustedes en algún momento lo escucharon porque no era, digamos, un término exclusivo para acceso vascular, es el famoso protocolo MARSI. MARSI es siglas en inglés en donde nos hace referencia a los daños a la piel vinculados o asociados al uso de adhesivos médicos en general, ¿no? Llamémoslo fijaciones de tubos endotraqueales, fijaciones de sondas transuretrales. Más sin embargo, ya en el año 2020, en los estándares 2021, pero los estándares 2021 de la INS, viene el protocolo CASI. El protocolo CASI, ¿no? Es origen de MARSI, pero aquí vamos a ver que dentro de los procesos de valoración nos va a hacer alusión a todos los momentos que tenemos contacto con un dispositivo intravascular, los cuales van centrados en el paciente y los cuales van centrados en la protección de la piel y en proveer medidas de confort. Aquí hace una integración de otro tipo de valoración que les mencioné en la clase, que es la valoración de la escala VES. La escala VES es también otra herramienta que se adiciona para poder determinar ya de manera puntual si existe un riesgo de contaminación en el sitio de inserción, que es esta parte, ¿no? La valoración de riesgo de infección en el sitio de salida, en donde vamos a visualizar ciertos signos y síntomas, como lo son el eritema, la induración, salida de secreción, induración hacia 2 milímetros hacia la región pericatéter. De ahí determinar con base a este score y con base a esta valoración si se requiere el uso, ¿no?, de cultivos microbiológicos del sitio de inserción para la determinación de la biocarga que está colonizando el sitio, y nos hace referencia también a qué tipo de apósito podemos hacer uso, como lo sería el apósito con almohadilla de clorexidina. De ahí nos vamos a valoración de daños a la piel, que les digo que ya lo podemos utilizar como asociación en el paciente quemado, en donde vamos a ver si hay ruptura de la piel, si hay formación de flictenas, si hay lesiones formadas a tensión, que en ocasiones, pues obviamente son favorecidas por una mala colocación de los apósitos, y nos dice que si identificamos alguna de estas características de disbiosis en la región pericatéter, nos dice que tenemos que considerar el uso de antisépticos libres de alcohol y la utilización de protectores o barreras cutáneas, que también ya hace su recomendación desde el año 2016, para formar una neodermis sintética, por llamarlo de alguna forma, en donde va a generar esa protección a nivel de la epidermis, y que esa neodermis sintética que se está formando con ese protector de piel me ayude en primera instancia a disminuir, ¿no?, las lesiones tensiles o las lesiones mecánicas derivadas de la colocación y retiro de los apósitos, pero que también a su vez por sus características de composición química también me puede ayudar a generar mayor grado de adhesión de los apósitos de cobertura. Y dicho está de paso que los protectores cutáneos o las barreras cutáneas también son tomadas, ¿no?, de las guías o estándares de manejo de pacientes ostomizados, ya que regularmente estas se utilizaban para proteger la región periostomal de los efluentes irritantes que tenía, ¿no?, cada uno de ellos. De ahí, pues nos hace referencia también a cómo tendríamos que hacer nosotros la aplicación o el tipo de apósito de selección a colocar en el paciente, y que tendríamos que hacer una revaloración a los 7 días para ver si ya esa lesión se fue a proceso de cicatrización. Después de esto, nos vamos hacia la valoración si existe una dermatitis irritativa por contacto. La dermatitis irritativa por contacto es la que ya hace referencia casi a la definición como tal o del concepto de Marcy, en donde nos dice que una dermatitis irritativa por contacto es aquella en donde se observa al retirar el apósito de cobertura del dispositivo intravascular, se observa de manera persistente un eritema o un color, un color eritematoso
o hay ardor en la zona de la piel por más de 30 minutos posteriores al retiro. Ahí ya me está hablando de una dermatitis por contacto o en su defecto que haya formación de folículos o la famosa foliculitis o formación también de flictenas en la zona del apósito. Ahí lo que nos hace referencia o nos hace, digamos, la recomendación es valorar si el paciente es susceptible al apósito de cobertura. Y ojo aquí también, a veces de manera deliberada decimos que el paciente es alérgico al apósito. No dudo que lo haya, porque sí tuve un caso, pero es 1 entre 1000 millones. A veces es susceptibilidad al adhesivo y también tendríamos nosotros que verificar cómo estamos realizando la técnica de limpieza, ¿no? El uso y la interacción de los antisépticos y si estamos dejando secar entre cada tiempo de antiséptico y también si dejamos que secara de manera adecuada la última etapa o el último tiempo del antiséptico previo a la aplicación de mi dispositivo de aseguramiento o mi apósito. Y después tenemos la parte de la valoración del exudado, ¿no? En relación hacia la cantidad también de sangrado al momento de la inserción de los dispositivos intravasculares, en donde ya aquí nos hace referencia a la selección de apósitos hemostáticos en dado caso de requerirse y en donde pues tendríamos que también revisar las especificaciones del proveedor de dicho tipo de apósito para saber si son apósitos absorbibles porque algunos gelatinizan y el propio laboratorio dice que no se requiere realizar el retiro o en su defecto hay algunos apósitos hemostáticos tipo TELFA que lo que hace al tener contacto con la sangre es se endurece y la recomendación del fabricante dice que hay que retirarlo a las 72 horas ya que haya favorecido la hemostasia. Cada uno de ellos converge en un punto en donde es la parte de educación al profesional de la salud que tiene contacto o provee cuidados al paciente con dispositivos intravasculares, en donde debe de valorar en la priorización de riesgo en lo que serían pacientes que tienen datos de alteraciones en el estado de salud, como pudiese ser pacientes con malnutrición, desnutrición, extremos de la vida, pacientes neonatos, pacientes pediátricos, pacientes geriátricos, o que incluso dentro de la anamnesis que también se hace en la valoración de la inserción de dispositivos intravasculares, tenemos que saber si existe ya también alguna susceptibilidad hablándolo dermatológicamente, que pudiese condicionar la preservación del dispositivo intravascular. Ya en la parte baja de nuestro algoritmo nos hace referencia o hace una comparación entre cada uno de los diferentes tipos de apósito que nosotros pudiésemos utilizar para la cobertura y sobre todo hace una comparación entre qué tanto pudiese generar daños a la piel de rasgaduras o lesiones de pérdida de solución de continuidad, qué tan alta es el grado de irritación que tiene, el grado de adhesión y cómo pudiésemos hacer la combinación y la selección con cada uno de ellos. Dentro de los cuidados también está, ¿no? Ya posterior a la inserción de los dispositivos intravasculares en el paciente quemado regularmente no esperamos a la toma de placa de rayos X, ¿no? Que sería también una recomendación altamente plausible de cumplir antes de iniciar la inserción para verificar la infusión para verificar la ubicación de la punta y disminuir complicaciones derivadas, más sin embargo, la mayoría de los dispositivos en el paciente quemado se instalan por ultrasonido. Entonces se hace una confirmación indirecta, como lo es la técnica de burbuja, en donde se infunde solución, ¿no? A nivel del dispositivo, se insona la parte de las cámaras cardíacas y si se forman burbujas, pues se dice que se tiene una ubicación central, se inician las infusiones y posteriormente se hace la toma de placa de rayos X. Se realiza una limpieza inicial del sitio de inserción posterior a la instalación, otro que también ya nos maneja el protocolo de bacteremia cero, que dice que antes de retirar todas las medidas de barrera estéril, se debe de realizar esta primera limpieza para preservar de manera séptica el sitio de inserción. Se hace la colocación de insumos de bioseguridad en donde tenemos los conectores libres de aguja o las extensiones con conectores libres de aguja. Se hace la conexión de los sets de infusión, se hace la selección, ¿no? De acuerdo si es un catéter multivía, se hace la selección de cuántas vías quedarán en infusión o en su defecto, si quedarán vías selladas para su posterior uso. Y se hace el registro en los formatos administrativos correspondientes. Dentro de las evidencias en las que nos basamos para el manejo y cuidado de este tipo de pacientes, pues son los que son referidos mediante la terapia de infusión, si bien es cierto la normativa nacional
pero hacemos también referente a lo que son asociaciones internacionales que tienen alta experiencia y alta evidencia referente al manejo de los dispositivos intravasculares, en donde quien, digamos, liderea esta parte es la Infusion Nurses Society, quien tiene estándares referentes a cada proceso y a cada tipo de dispositivo intravascular con evidencia bien definida para emitir recomendaciones sobre su manejo. Tenemos también asociaciones a nivel de Latinoamérica, como lo sería la Asociación, la Asociación, perdón, Argentina en Terapia de Infusión, y pues tenemos también en México, ¿no?, la Asociación Mexicana de Profesionales en Terapia de Infusión. Todas y cada una de ellas, insisto, van lideradas o van reflejando lo que se dicta mediante los estándares de la Infusion Nurses Society y también lo que se dicta a nivel de los CDC en Atlanta, en donde se va buscando pues el más alto grado de evidencia con base a cada uno de los tópicos relacionados a ellos. Ya propiamente en la normativa nacional, porque no podemos dejar de lado, pues la iniciación fue mediante la norma 045, más sin embargo, pues ya tenemos una norma específica, la norma 022 para el manejo de la terapia de infusión, pues misma norma que ya para los años que tenemos, pues ya está siendo un poco o más que nada obsoleta. Entonces, pues regularmente siempre nos basamos pues en lo que dictan, ¿no?, los estándares internacionales. Dentro de la evidencia de manejo de quemaduras y de heridas, pues tenemos al Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento de Úlceras por Presión y Heridas Crónicas, que es una asociación española, la cual tiene más de 70 compendios referentes al manejo de lo que serían las heridas y quemaduras para la tipificación y estadiaje de ellas y cómo sería el abordaje adecuado para la disminución de las biocargas y favorecer, ¿no?, el no dañar el tejido en proceso de epitelización. Y lo que nos dice la American Burn Association, esto va a ser referente hacia la parte de manejo de reanimación hídrica para nosotros también tener en consideración qué tipo de dispositivo intravascular va a dar mejor respuesta a las necesidades dictadas por los lineamientos de reanimación del paciente quemado. A manera de conclusión, pues sabemos que la experiencia y la formación de enfermería va a jugar un papel trascendental en el cuidado de los dispositivos intravasculares, en donde pues nos basaremos mediante una vigilancia activa de signos potenciales de complicaciones. El correcto mantenimiento de los accesos vasculares va a incidir de manera significativa en la permanencia de dicho dispositivo y obviamente esto se verá reflejado en el bienestar del paciente y en la reducción de costes intrahospitalarios. La implementación de medidas de alto impacto y bajo costo, como las que observamos a lo largo de esta sesión, nos van a ayudar a disminuir la incidencia y la prevalencia de complicaciones mecánicas o complicaciones infecciosas respectivamente. Es importante siempre tener en consideración que la capacitación continua del equipo multidisciplinario de salud para el cuidado y manejo de la terapia de infusión, así como la vigilancia de signos y síntomas de infección, van a ser significativos para el manejo de dichos pacientes. Mas, sin embargo, siempre el enfoque preventivo va a ser la piedra angular para generar un alto impacto en la reducción de riesgos relacionados a esta práctica. Este es parte de la bibliografía en la que basé el tema y eso es todo de mi parte, ¿no? Esta es la casa o mi casa laboral. Este es el Centro Nacional de Atención del Paciente Gran Quemado, el CENIAC, el que se encuentra pues dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación. Muchas gracias por permitirme